fue tan fácil ir al casino. Tenemos una epidemia de pibes metidos en las apuestas. Está pasando en este momento en muchos colegios del país, de distintos estratos socioeconómicos, distintas escuelas públicas y privadas, que los chicos están apostando en clase. Cuando los docentes ven que los chicos estaban mucho con el celular, que se reunían en los recreos alrededor del celular. Estos juegos pueden llevar a la adicción. Los jóvenes son los más vulnerables porque están creciendo. 7 de cada 100 argentinos pueden ser considerados adictos. 30% de la población está vinculada al juego. Se ha transformado en un casino el celular. La verdad es que las billeteras virtuales, hay chicos que de pronto empiezan a tener gastos imposibles. El juego legal está prohibido para personas menores de 18 años. El teléfono empieza a ser un medio para generar otros problemas, como puede ser tener una deuda muy grande. descolgado, sino que tiene que ver con una mirada, con un abordaje, con una propuesta y con ocupar, ¿no?, un espacio de preocupación, que me parece que, bueno, ahora vamos a charlar con Silvina, pero la idea siempre es evitar quedarnos en el señalamiento individual, ¿no?, porque a veces cuando uno genera estos espacios de reflexión, de pensar qué hacer con las familias, qué hacer con la escuela, cómo pensar el rol adulto frente al impacto de las pantallas en los niños y en las niñas, uno termina dando abordajes para las familias, para los docentes, pero también sabemos que los que somos familias y los que somos docentes hacemos lo que podemos en un contexto muy difícil. Está siendo muy difícil criar hoy, está siendo muy difícil educar hoy,
hay que trabajar mucho, hay que tener muchos empleos, llegamos muy cansados. Entonces también me parece que es para celebrar que no solamente lleguemos a las familias con un consejo o a los docentes con un consejo, sino que sea un espacio ocupado por el Estado, ¿no? Me parece que eso es muy importante. No sé si la conocen, Silvina es una de las grandes referentes en pediatría respecto del impacto de las pantallas, y nos parecía que era una buena ocasión para conversar a partir de algunas preguntas disparadoras que trajimos, para ver qué está pasando en territorio. Como decían, ella se especializa, por ahí podés explicar después qué significa, ¿no?, la pediatría del desarrollo, estar observando el desarrollo de los niños y las niñas. Pero me gustaría, si quieren, para romper un poquito el hielo, para conocernos acá entre nosotros, si tienen ganas de levantar la mano, quienes estén preocupados por el uso de las pantallas de los niños y las niñas. ¿A quiénes les preocupa? Pueden levantar la mano. Yo levanto la mano, pues obviamente sería... ¿A quiénes les pasa que les preocupa que el uso que ustedes les dan a las pantallas? Bien. ¿Quién intentó en el último mes usar un poquito menos el celular? Levante la mano. Deje la mano abierta, levantada, el que lo logró. ¿No? Bueno, algunos lo lograron, muy bien. Después podemos compartir, hacer una experiencia compartida de cómo nos sirvió, qué nos sirvió para usar menos el celu. Esto me parece que, me interesa para entender que no es algo individual, que estamos hablando de un fenómeno social, un fenómeno sociocultural, ¿no? Estamos todos y todas preocupados en mayor o menor medida, o por nuestro propio uso de celulares, o por el uso de otras personas, especial foco en niños, niñas y adolescentes, y hay que romper ese cascarón y salir, ¿no?, del dedo de vos estás mucho con el celu, yo estoy mucho con el celu, que es verdad, y empezar a pensarlo colectivamente. Y por eso necesitamos estadísticas, necesitamos observación, ciencia, evidencia. Así que, bueno, Silvi, si te querés presentar y también contar un poco tu rama de estudio. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por esperarnos a las dos. Bueno, esto es un gran encuentro, agradezco a todos los que nos invitaron hoy, y sobre todo a Lucía, que es alguien con quien comparto muchas charlas, y donde tenemos desde distintas perspectivas más o menos las mismas inquietudes en cuanto a lo que está pasando con la crianza, lo que está pasando con cómo nos interpela el uso de la tecnología a todos, y lo que nos está pasando en lo cotidiano, ¿no?, con los chicos, como ella decía, con esto de vivir en un entorno digital que está cada vez más como difícil. Entonces, bueno, un poco les cuento, soy pediatra. Hace 30 años que soy pediatra, pavada. Hace 20 que me dedico a desarrollo infantil. Empecé a ver que veía cada vez chicos con más clínica asociada al uso inapropiado de la tecnología. Y ahí, bueno, empecé a interesarme con cómo era el impacto y el efecto que producían no solamente el uso de la tecnología, el uso temprano de la tecnología en la infancia, en la crianza, y los efectos que traía en la formación y el desarrollo, más que nada, de los niños pequeños. Después empecé a extenderme un poquitito, los chicos un poco más grandes, los adolescentes, y bueno, y fui recorriendo este camino junto a Lucía y muchos otros grandes expertos que estamos tratando de dilucidar o de acompañarlos a las familias en este camino, que a veces es sinuoso y que muchas veces podemos lograr algunos consensos. Trajimos algunas preguntas, son simplemente ejemplos. La idea también es que ustedes puedan después aprovechar, hacer preguntas, compartir necesidades, experiencias. Vamos con la primera, si te parece. ¿Qué efectos estás viendo que tienen las pantallas en la primera infancia, en esta primera etapa de la vida, que es desde los 0 a los 5? Y hago una mini introducción de también algo que nosotros vemos mucho con las familias, donde en general somos los adultos quienes en esta etapa presentamos las pantallas, ¿no? Por comodidad, por necesidad, porque el mundo nos invita constantemente a estar a full, y en ese estar a full hay que apagar un poco a los niños. Entonces, esta etapa tiene en particular, me parece, para hacernos cargo, que somos nosotros. En general decimos, bueno, toma la tablet, así yo puedo trabajar un poquito, ¿no? Te prendo la tele, así yo respondo esos correos, cocino, me baño. Pero ¿qué impacto ya ves en esta etapa del desarrollo? Bueno, es muy importante lo que nos pregunta Lucía y lo que me pregunta. Lo más importante es con qué finalidad se lo dan. Vemos que cada vez nenes más pequeños o niños más pequeños, niñas más pequeñas, reciben
la donación de la pantalla por parte de un adulto, que se lo entrega como un objeto primordial, algo que le da mucho valor, que se lo entrega como si fuera antes un juguete, una pelota, un abrazo. Entonces, ¿con qué finalidad se lo damos? ¿Por qué tercerizamos o usamos como una herramienta de crianza más los dispositivos? Muchas veces por todo lo que dijo Lucía, porque estamos hiperproductivos, porque tenemos que trabajar más, porque no tenemos tiempo, porque nuestra atención también está consumida por nuestros propios dispositivos y nuestro apego es tremendo, que por ahí es más importante la notificación que recibo de alguien que lo que me está pasando con mi hijo. No sé si lo ven en la vida cotidiana, que por ahí muchas veces un niño da o una niña da sus primeros pasos y es más importante postearlo que mirarlo. Como que nos importa más lo que sucede en los entornos digitales. ¿Y por qué se lo damos? Más que nada se lo damos, cuando yo pregunto en las consultas por qué les dan el celular, se los dan, las familias le dan el celular o el dispositivo que sea para brindarles calma, contención y compañía. Muchas veces cuando un niño está inquieto o quiere jugar o lo que fuese, se lo damos y es una forma, en gran parte, como decía Lucía, de acallar, de calmar, de dejarlo quieto frente a algo que tiene luz, color y movimiento, que es como que lo que más atrae a un chico pequeño. Cuando uno quiere comprar un juguete y vas a la juguetería, los más caros son los de esa marca de afuera, que son con luz, color y movimiento. Y eso es lo que más atrae a los chicos. Los atrae, pero cuando vamos a buscar un juguete, probablemente le guste más jugar con una tapita o un bloques o alguna cosa de lo más sencilla y no con tanta sobresaturación sensorial. Y la pregunta, que ya me la olvidé por hacer una introducción tan larga, los efectos, era ¿cuáles son los efectos? Y los efectos, como justamente el dispositivo le ofrece luz, color, movimiento, eso satura un cerebro que aún está en formación. Entonces, un niño pequeño que lo que necesita es estimulación, juego, aprendizaje, exploración con el ambiente, vínculos con los demás y sobre todo disfrutar cada momento, empieza a tener sobresaturación sensorial, sobreestimulación, que uno dice, bueno, pero es estimulante. No, la sobreestimulación produce en un niño un estado de alerta permanente. Entonces, no quiero seguir con la pregunta número 1, la número 500, pero eso es lo que sucede. En vez de estimular, porque también cuando les pregunto a los papás me dicen, no, pero yo le pongo cosas educativas. ¿Hay algo que sea más educativo para un niño menor de 5 años que disfrutar un ratito de juego? No. Trabajan de jugar. Ese es su trabajo. Y en este momento estamos delegando darles tiempo para el juego. Y no hace falta que estén 5 horas dedicándolo. A veces son 20 minutos, 15 minutos que se sientan, juegan, ven cuáles son sus intereses. Porque yo en las consultas le digo, ¿qué otras alternativas hay? Y me dicen que es que no sé a qué juega mi hijo. Bueno, míralo. Muchas veces o juegan con tapitas de coca o juegan con cualquier cosa. O sea, uno no puede saber cuál es el interés de cada niño hasta que no lo mira y no le presta atención. ¿Ves algún tipo de impacto en el lenguaje, en los vínculos, en hitos del desarrollo en esta primera infancia cuando le damos pantallas? Sí, como les hablaba recién, les hablaba de los efectos directos, que es la sobreestimulación sensorial, el estado de alerta permanente y esto que tiene que ver con el cerebro superactivo. En el momento que el niño es pequeño, no tiene desarrollado lo que es el control de los impulsos. Vieron que cuando un chico chiquitito o una niña, siempre hablo en chico, pero es un niño o una niña, está con un tema de berrinche, es muy difícil que controle solo, que se autorregule, que logre la calma sin el otro. Y esto de que tercerizamos en la calma con un dispositivo, eso es llamativo, ¿no? Porque le damos para que se calme algo que en realidad lo sigue excitando. Entonces,
vos me preguntás los efectos. Tenemos el efecto por inmadurez del cerebro, la sobreestimulación, y tenemos los efectos que tienen que ver por todo lo que desplaza la tecnología. La tecnología desplaza el juego, desplaza las interacciones con otros seres humanos, desplaza todo lo que tiene que ver con los vínculos. Nos pasa a nosotros. A veces, hoy hablábamos que estamos desconectados de lo emocional, por ahí muy conectados con WhatsApp o con otras redes sociales, pero muy desconectados con lo que realmente nos pasa, pero sí hiperproductivos, ¿no? Conectándonos con todos. Entonces teníamos los efectos directos, los efectos indirectos por desplazamiento. ¿Y qué produce? Si un niño aprende en las interacciones con los demás y en las interacciones con el ambiente, produce niños que les cuesta calmarse, porque los estamos calmando con algo que los excita, les cuesta autorregularse, tienen problemas de comportamiento, no toleran las frustraciones, no toleran el no se los puede regular de ninguna manera. Y por otro lado, niños que tienen problemas con todo lo que tiene que ver con la motricidad fina y la motricidad gruesa por desuso. O sea, no son niños que exploran, que corren, que juegan, que trepan. Vemos muchas dificultades, por ejemplo, para apilar cubos. No tienen la posibilidad de poner un cubito arriba del otro, porque eso lleva tiempo, proceso, repetir, equivocarme. Lo que vemos es niños que se retrasan en el uso del lenguaje. Y el lenguaje es lo que nos hace humanos. Entonces, esto de criarse por un aparato o por una máquina nos hace más parecidos a ellos que a nosotros. Entonces, lenguaje, socialización, estamos viendo niños que no socializan, y más que el lenguaje, que la cierro porque si no la hago larguísima, es el tema de la comunicación. Porque no sé si prestaron atención, que no solamente que son nenes que se frustran mucho, sino que hay un problema con la mirada, con todo lo que tiene que ver con comunicar. Comunicar es muchas cosas. Yo ahora, por ejemplo, quiero que me presten atención y estoy poniendo un tono que no es, que es amable. Estoy tratando de mirar a todos los sectores para que se sientan que los estoy incluyendo. Eso es comunicarse. Entonces, más allá de que hay ausencia de lenguaje, lo que no pueden ni siquiera es señalar, comunicarse, pedir. Hay falta de intención, o sea que va un poco más allá. ¿Les resuena esto que dice Silvina? ¿Tienen niños chiquitos, estudiantes? ¿Están viendo algo de lo que ella cuenta? ¿Tienen ganas de compartir algo de esta etapa, de esta primera infancia, de 0 a 5? Que también quiero traer un poco quizás como qué podemos hacer, porque es cierto que estamos todos en este mundo donde tenemos muy poco tiempo y que a veces las pantallas son una opción, ¿no? Sabemos que la recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría es que antes de los 2 años intentemos evitar cualquier tipo de pantallas. ¿Qué hacemos después? No le doy pantallas, tengo que trabajar, me tengo que bañar, el niño demanda o se está por caer del sillón y yo tengo que hacer otra cosa. Hay siempre elecciones que tomar y está en nuestro rol adulto ahí para pasar el limpio. Digo, siempre en estas etapas priorizar las pantallas grandes, ¿no? O sea, no es lo mismo que un niño de 5 esté viendo una peli que tiene un inicio, un nudo, un desenlace, que trabaja su concentración, que tiene que seguir un argumento, a que yo le dé mi celular y esté scrolleando en YouTube. No es lo mismo. Es decir, cuando yo doy pantallas, no me estoy resignando. Tengo muchas elecciones que tomar. Siempre priorizar pantallas grandes, evitar el contenido muy cortito, ¿no? Podemos decir como esta regla de que a esta edad deberían mirar algo que dure mínimo 15 minutos, aunque parezca paradójico. Pero preferimos un chico que esté viendo una historia que dure un poco más a que esté viendo muchos videos cortitos que acostumbran a su cerebro a lo corto, lo hiperestimulante, y que después empiezan a generar una competencia desleal con otras experiencias que son muy necesarias, pero que requieren un esfuerzo muy grande, ¿no? Si mi cerebro se acostumbra que ahí hay un estímulo que me da placer en 3 segundos y vos me proponés que juegue con un juego que por ahí se me caen los cubos, que no me sale lo que yo quiero hacer, bueno, me da fiaca, ¿no? Y yo sé que el celular está siempre. Entonces, pantallas grandes que no se trasladan, que las vemos en un lugar específico, contenido un poquito más largo, que tenga una historia, no redes sociales. Sí, hay una preocupación adicional por el tema de las pantallas de los celulares, que así como las antenas en mayor magnitud
transmiten las ondas electromagnéticas no ionizantes, que son las que provocan en realidad, si no tengo mal entendido, el insomnio en los chicos y otras, digamos, deficiencias cerebrales. Eso antes entiendo que era peor. Yo hice muchas consultas con organismos del Estado en la capital que, digamos, eran evasivas para las respuestas y hice hasta protestas por ese motivo, y vi también que muchas personas en las cercanías de las antenas de telefonía celular fallecían de cáncer y enfermaban, ¿no? Entonces, bueno, eso es la pregunta. Sí, muy interesante. Dos cosas. Una de las cosas que habló de Lucía, para tomarlo de Lucía también, porque si no me pierdo y voy, es el tema de las recompensas, ¿no? A mí no me gusta hablar de niños o niñas adictos siendo pequeños, pero sí están expuestos o sobreexpuestos a emociones adictivas. Esto que tiene que ver con contenidos fragmentados, cortos, con rebotes y todas esas cosas, produce la liberación a nivel cerebral de un neurotransmisor ligado a situaciones placenteras que se llama dopamina. Y esa es la base de las adicciones en el futuro. Por lo cual no tenemos que fomentar esa dopamina. Y en todo caso, cuando se produzca ese placer a nivel cerebral, que esté relacionado a una situación placentera de disfrute y que tenga que ver con un proceso, ¿no? Eso por un lado, porque no había hablado de las recompensas. Gracias, Luz. Y por otro lado, lo de la exposición a radiaciones no ionizantes de baja frecuencia, que sucede también con los auriculares inalámbricos. Todo eso produce sobrecalentamiento. En general, si alguno de ustedes tiene un adolescente, saben que duermen con el celular en la almohada. Eso produce la irradiación directa, ¿no? ¿No dormís con el celular en la almohada? Bueno, pero en general muy bien, sucede, te felicito, porque él hacía que no. Pero en general lo ponen ahí en la cama o muy cerca de la cabeza y eso emite las radiaciones no ionizantes de baja frecuencia que muy bien comentabas, ¿no? Que es así. Agrego algo que justo Andrea estaba escuchando. Hay un científico argentino que se especializa mucho en sueño, Diego Golombek, quizás lo conocen, y él hablaba de que estamos en el momento de la historia de la humanidad donde menos estamos durmiendo. Y no está bien eso, ¿no? O sea, tenemos que dormir, tenemos que descansar. Y hay edades, ¿no? Hay momentos del desarrollo donde hay que descansar más. Bueno, las pantallas nos sacan muchas cosas. Hablamos recién de que a los chicos les sacan el juego, les sacan los vínculos, les sacan las interacciones y mucha potencialidad de desarrollo. Además, le roban la atención y le roban su sueño. Durante el momento de sueño se producen muchas cosas, como consolidar lo que se aprendió durante el día, por lo cual es muy importante y por eso es que los cuanto más chiquititos son, que más aprenden y que más son esponjas para el aprendizaje durante el día, más tiempo necesitan para dormir. Y sobre los efectos que tienen que ver con lo físico, como vos bien hablaste hoy del tema de la radiación, está lo del sueño, está lo de la exposición a la luz azul, que también tiene que ver con el sueño y con la melatonina, que disminuye la producción, y con el tema de la vista. Para que se desarrolle la visión de un niño o de una niña, lo que tiene que tener es exposición a la luz natural. Si eso no se produce, porque a veces los padres dicen, no, pero ella está tranquilita, está 6, 7 horas encerrada con sus juegos, con sus cosas, y yo no me meto porque está tranquila, ella no pide nada. Pero bueno, en realidad, además de perder el tiempo, la atención, estar expuesta a situaciones de estas que decimos en relación a las recompensas inmediatas, además está perdiendo la vista. Hay un trabajo que está circulando por todos los lugares médicos que nos está contando que dentro de 5 años probablemente 1 de cada 2 de los chicos tengan miopía y otros pueden llegar a tener otros problemas más severos de la vista. Acá pasamos a la siguiente etapa de desarrollo, que es la niñez, ¿no? Podemos pensar entre los 6 y los 11, ¿no? Ya nos dirás vos. Bueno, ¿qué observas vos? Es interesante cuando vemos un profesional, también cuando hablamos con docentes, porque tienen una mirada también histórica, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con los chicos hoy que no pasaba hace 15 años?
¿Qué cambios estás viendo vinculados al uso de las pantallas, de las plataformas? Bueno, estos chicos que desde chiquitos se incorpora, o sea que viven los efectos del uso temprano, generalmente empiezan todo lo que tiene que ver con la apropiación del celular sin ningún tipo de educación. La educación empieza en casa, después sigue en la escuela. En general, la educación o la alfabetización que reciben sobre el uso de tecnología es escasa. Muchas veces los padres dicen, ellos saben más que yo, y por ahí el nene lo único que hace es mover el dedo. Entonces, eso estamos delegando un campo y un terreno que siempre nosotros somos los que tenemos que ser la guía y somos los primeros que tenemos que buscar involucrarnos en lo que está haciendo, cómo y con quién. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando empiezan a crecer con esta falta de educación, lo que empiezan a tener es los síntomas que yo digo de la hiperconectividad, que ya les dije, los de los niños pequeños, y los de los más grandes tienen que ver con, alteraciones del sueño, de la alimentación, problemas posturales, mucha cervicalgia, tendinitis por tanto scrollear, a veces sedentarismo, que lo lleva a la obesidad porque es un tiempo inactivo, es lo que se llama sedentarismo digital, que tiene que ver con estar quieto, y otros problemas más físicos, que hablé de las fallas oculares y toda esa historia. Y después empezamos a ver otros problemas que tienen que ver con problemas del comportamiento que siguen sin regular bien, problemas de la atención, problemas en el rendimiento académico y en algunas ocasiones, cuando ya hay otros factores psicosociales que están por ahí dando vueltas y son chicos que tienen que llenar algún tipo de vacío existencial o algo que le está pasando en la casa y tienen que llenar ese conflicto, pueden llegar a aparecer lo que llamamos comportamientos problemáticos, que ya empiezan en los niños escolares y siguen en la preadolescencia y la adolescencia, que tienen que ver con el uso compulsivo, el patrón de uso compulsivo de videojuegos o también de las apuestas online, que hoy en día estamos viendo que no son cosas de chicos, pero que estamos viendo cada vez más seguido, ¿no? Estamos viendo también en territorio, en las escuelas, que tiene que ver con una monetización, ¿no?, de las experiencias de los chicos, que después desemboca muy claramente en las apuestas, a partir del uso muy temprano de jueguitos online, que están atravesados por la monetización, ¿no?, y por las recompensas que vos decías, y lo importante que es en estas etapas hablar de cómo están diseñadas estas plataformas, de por qué una plataforma como un jueguito online está invadida por moneditas, por cajas de recompensa, por sobres, como otros juegos, ¿no?, que buscan esta liberación dopaminérgica para que uno le cueste cortar. Y creo que es un tema muy interesante para trabajar y una invitación también en estas edades durante la niñez a no esperar a ese primer celular o a esa primera red social para tener esas conversaciones, ¿no? Yo tengo un hijo de 5 y este año en su jardín de infantes tuvo un taller sobre seguridad vial. Yo decía, es espectacular porque a él le falta un montón para estar solo por la calle, pero uno mucho antes inicia esas conversaciones. Hablar de internet, hablar de cómo nos cuidamos, hablar de por qué no te doy un celu y sí lo tengo yo, hablar de qué es una red social, cómo me cuido yo como adulto en una red social, qué es una cuenta pública, qué es una cuenta privada, debería ser parte de la conversación en la infancia, aunque le falte mucho, porque van a llegar mucho más preparados si en casa de esos temas se hablan, ¿no? Y sí, porque la conversación hace que no haya juzgamiento y que haya confianza y diálogo. En las familias lo que tenemos que ofrecer siempre es, en lo posible, diálogo abierto, escucha sensible, qué quiere, por qué, cómo lo puedo acompañar, sin juzgar. Porque si el día de mañana tiene un problema en las redes o en internet, lo que menos va a venir es a decirnos lo que les pasa, por lo cual tenemos que ofrecer ese espacio de escucha activa, sensible y de un diálogo abierto. Me pasa esto y que te venga a preguntar a vos, no a otro en las redes o a un par. También sumo en esto de la escucha, y si quieren pensar preguntas para esta etapa, en la escucha también tiene que ver con entender cómo los chicos a esta edad usan algunas plataformas que usamos nosotros también, pero que las usan muy distinto. Y les traigo por ahí algunos puntos para que está bueno tomar nota, ¿no? Durante la primaria estamos viendo un uso de WhatsApp bastante peligroso. Yo puedo decir como adulta, yo permito rápidamente WhatsApp porque para mí es una plataforma segura. Yo la uso, es súper segura para mi WhatsApp.
Pero cuando uno se pone en modo escucha, contame cómo usan tus amigos, ¿no? Porque siempre es mejor la estrategia de que no seas vos. Por ejemplo, los invitan constantemente a grupos masivos, donde sabemos que hay muchos casos de grooming, de abuso, ¿no? Entonces, si yo no escucho cómo lo usan, no tengo idea para qué lo están usando. Grupos masivos donde están en contacto con un montón de desconocidos, donde los títulos de esos grupos masivos son a veces para generar confianza, como colegios de adrogué. Bueno, ¿no? Segundo, quinto grado, colegios de adrogué. Entonces, ¿ellos qué se imaginan? Que son chicos de quinto grado de colegios de adrogué, porque en general sobreestimamos sus capacidades reflexivas en tecnología y siguen siendo chicos de 8 años que creen lo que aparece ahí. Entonces está bueno ahí, como un consejo también específico en WhatsApp, hay configuraciones de privacidad, que está bueno indagar antes de darle ese primer WhatsApp, o si ya lo dimos, volverlo a indagar. Hay una opción para que a ellos les pidan autorización antes de ingresar a un grupo masivo. Y siempre pensando, que me parece que es lo más interesante, cómo darles señales en esta etapa de la vida de que yo existo en Internet y de que yo te cuido. Y eso no implica que yo me baje TikTok, sino, bueno, vamos a configurar para que haya una aceptación antes de que te metan en un grupo y venís y vemos si lo aceptamos, si no lo aceptamos, qué medidas tomamos. Entonces, tener una escucha atenta. Y traigo un dato con Silvina pudimos participar de un estudio de UNICEF muy importante, después lo podemos compartir, Kids Online 2025, donde UNICEF recolecta datos de los chicos en Argentina. Y hay muchos datos interesantes, quizás el que más vieron en los medios es que la edad promedio en Argentina del primer celular propio es 9.6 años, ¿no? Está en esta franja de edad. ¿Les parece bajo, alto, esperable, bajo? Y es interesante porque en esta misma encuesta los adolescentes actuales, los de 15 a 17, solo un 20% tuvo celular antes de los 10. O sea, es una tendencia a la baja. Y lo que tenemos que entender, quizás para pensar algunas batallas que podemos intentar sostener en esta franja, no podemos dar todas, pero si pudiésemos elegir dos, al menos no sé si vos coincidís, una es esperar lo más posible a ese primer celular, pensar para qué, depende del contexto, ¿no? Bueno, los padres están separados, no se quieren hablar, bueno, típica situación, se repite mucho, bueno, puede ser un celular solo con llamadas. Pero en general hoy estamos llegando a un consenso de que deberíamos esperar al primer celular en el pasaje a la secundaria, que tiene que ver con la independencia, con que puede tomar transporte público o están tiempo en casa porque es media jornada. Y ese primer celular, después podemos ver en la adolescencia que se puede pautar un uso. Y la otra gran batalla es esperar a las redes sociales también, porque sí hay bastantes publicaciones, no solamente de esto que hablábamos de la concentración, sino del impacto en la autoestima, que está en ebullición en la pubertad por los influencers, ¿no? En las redes sociales está este actor social que nos genera mucha expectativa. Entonces, si podemos esperar y que en la infancia vean pantallas, hagan robótica, metan mano en Internet, que está espectacular, jueguen, sean protagonistas porque es su derecho acceder a Internet, entender cómo usarla, pero esperar a ese primer celular que invita a una navegación solitaria y esperar a las redes sociales. ¿Preguntas que tengan o que les surjan sobre esta etapa? ¿De 5, 6 a 11, 12? Mi hija empezó a usar el celular en la pandemia, en el jardín, salita de 3, porque hacían las llamadas, el Zoom, y tenías que estar conectado de tal hora, ponele lleva a la mañana. Tuvo 2 semanas nada más. Entonces, a partir de las 9 hasta las 11. Entonces había que buscar un celular, ponerlo y que ella dibujara, que mezclara colores, todo. A la otra semana y así, después ir a buscar el material didáctico al jardín. Entonces, a partir de los 3 años, cuando empezó con la pandemia, ahí hubo más, creo, los chiquitos con el celular, porque después te mandaban entrar en tal página para ver el video de Paca Paca, hacer la bandera, la escarapela, ¿qué es esto? El día del bombero. En la pandemia igual vale aclarar que hicimos lo que pudimos, claro, y que realmente la tecnología nos salvó. Pero era mucha tecnología. Sí, pero al mismo tiempo es lo que garantizó la continuidad pedagógica, ¿no? Pero después... No solamente eso, sino que garantizó seguir vivos, ¿no? Comunicarse con la familia, hacer un montón de cosas, hasta con el médico. Entonces, ¿cómo salimos de eso cuando era el recurso para mantenerse vivo y el único recurso que nos mantenía con el afuera? A la nada.
Porque ahora uno escucha en las redes y te dicen 0 pantallas antes de los 6 años, esto, lo otro. Y bueno, hay que buscar cuál es el equilibrio, ¿no? Cómo ir por ahí. Después volver otra vez, ¿viste? Sumo algo que igual de esto que vos decís que me parece interesante, porque ahí te das cuenta que el problema no son las pantallas en general. Cuando un niño tenía un Zoom y vos le interrumpías el Zoom, no tenía un desborde emocional. Cuando estaba haciendo una bandera en un collage, porque era la tarea de la escuela, y terminaba esa tarea, no tenía un desborde. Es lo mismo que cuando vos le das una banana, no te pide 5 bananas. Pero cuando vos le das una galletita ultraprocesada, se quiere bajar el paquete. Porque la diferencia son las tecnologías, ahora las papas fritas, imposible comer una sola. El problema son las tecnologías, que así como los ultraprocesados, están diseñados algunas para capturar nuestra atención. Y lo que pasó en pandemia es un claro ejemplo. Por eso en su momento yo me acuerdo que repetíamos, vamos a darle muchas pantallas a los chicos, no le demos cualquier pantalla, porque hay algunas que van a ser más fáciles de retirar. Ningún niño una vez que se habilitó ya en la plaza prefirió hacer un Zoom con sus amigos. Pero si yo habilité un jueguito online, va a ser más difícil de quitárselo, porque ese jueguito está diseñado por gente muy preparada para que a cualquiera que entre le cueste irse. Por eso es lógico, y la pandemia es un trauma social que tenemos. Hay que agradecerle en ese caso a la tecnología, que como dice Silvi, nos mantuvo vivos. Pudimos, que hubiese sido de nosotros sin la tecnología en la pandemia. Ahora tenemos que pensar qué hacemos ahora, porque siempre podemos dar marcha atrás, ¿no? O sea, siempre podemos decir, bueno, esto pasó en un contexto en particular y ahora me informé, y así como hacemos con la alimentación, que de pronto decimos, bueno, espera, no te voy a mandar galletitas todos los días, te mando día por medio, y un día me pongo las pilas y hago un budín. Bueno, lo mismo, estuve informándome y esto que en su momento fue necesario, bueno, ahora puedo dar marcha atrás. Claro, ¿se va a enojar? Sí, no pasa nada. No mucho, porque como después empezaron a ir de a poco al jardín, Lo al prefieren. colegio, les gustó más. Qué lugar tiene, qué lugar ocupa y todo lo que desplaza. Porque siempre que algo ocupa un lugar, está desplazando otro. Tal cual. Sí, es lo mismo. ¿Alguna Igual, pregunta más? Sí. Tiene 9 años ahora y tiene el celular, pero no tiene con WhatsApp, no tiene con línea telefónica. Perfecto, seguí así. Y hasta los 12 seguí así. Messenger Kit. Bien, gracias. Muy bien. ¿A qué edad debería tener su primer celular para vos un chico o una chica? Vamos a hacer un esta- recorte y se va a esta me la viralizar. spoileó un poco. Bueno, como médico lo voy a decir porque ella lo explicó muy bien. Nadie mejor que un padre o una madre para conocer cuál es el grado de madurez de un niño o una niña, ¿no? Entonces, primero, hay que tener varias cosas en cuenta. Si cuida sus pertenencias, si conoce normas claras de pedido de ayuda, si puede seguir ciertas órdenes y sobre todo si se traslada solo o no. Si se traslada solo, es una buena medida. ¿Se puede dar sin acceso a redes? Sí, se puede dar un teléfono tonto que no tenga ningún tipo de conexión a redes. Si se traslada y ese chico está preparado, es una buena edad los 13 años. Pero sí tiene que saber, como cuando el día que le enseñamos a cruzar la calle, tiene que saber que tiene que mirar para los dos lados, que tiene que ver saber mínimamente las normas de tránsito y pedir ayuda si alguien viene y le pasa algo. Entonces, lo mismo es con los entornos digitales. Tenemos que saber que como madre, padre, pediatra, docente, adulto con un rol responsable frente a un nene o a un niño o una niña, tenemos deberes de cuidado que cumplir. No es dárselo y olvidarme. Por ejemplo, el otro día en una consulta, una mamá me dijo, le compré un celular, doctora, la nena tiene 12 años, compré un celular y al otro día tenía 37 contactos de tipos grandes. ¿Entendés? Y era una nena de 12 años, no sé dónde lo sacó. Pero ahora están también esas llamadas que son de todo el mundo, hay una red social. Ome TV. Ome TV, que tiene que ver, por ejemplo, con que hay llamadas espontáneas de cualquier lugar del mundo de desconocidos y que las aceptan. Entonces, por ahí cuando las aceptan, hay alguien masturbándose o haciendo alguna escena que es completamente inapropiada y por ahí lo abrió un niño. Y cuando vos preguntás a la mamá o al papá si cree que WhatsApp es peligrosa, te dicen que no, WhatsApp no. Y WhatsApp es súper peligrosa. No sé si escucharon estos días la noticia del pedófilo que acosó por WhatsApp a 37 niños. Entonces, todo con cuidado, involucrándonos y sabiendo qué es y qué no hace,
y no como vigilantes o como espías, sino como rol de acompañamiento sensible. Hoy, justo hoy a la mañana, un chico de 6º grado, estábamos hablando de que ellos también estaban preocupados por el uso de pantallas, que les gustaría usar menos el celular. Y un chico me decía, bueno, estábamos preguntando sobre los límites, muchos con límites muy firmes de su familia, otros no, para nada. Y 2 cosas me llamaron la atención. Por un lado, si querés contar un poco la rutina de sueño, un poco lo dijiste antes, pero en estos chicos de 6º grado, todos se iban a dormir con el celular y les gustaba saber el efecto de la luz azul, les interesaba saber esto de las hormonas, del sueño, ¿no? Y por otro lado, él me dijo algo que me dejó pensando, dijo, mi mamá confía en mí, y me dijo que ella no me iba a poner límites con el celular porque confía en mi posibilidad, pero yo no lo estoy haciendo bien, me dijo, me lo decía preocupado, ¿no? Entonces yo pensaba, por un lado me pareció linda la actitud de la mamá, pero él me decía, pero la verdad es que no lo estoy logrando. ¿Cómo es la autorregulación? Bueno, hay 2 cosas. No sé si quedó claro que celular antes de los 13 no, porque a veces me pierdo en seguir hablando y no sé si dije eso que es muy importante. Redes sociales. Separamos, perdón que me fui a otro lado, pero creo que quede bien. Redes sociales decimos a partir de 16. Ojo, cuando damos el celular es redes sociales. Salvo que, no sé, que se lo den apagado, qué sé yo. Es imposible. La pregunta ahora sí que me la olvidé. Autorregulación. ¿Cómo me habías dicho del sueño? Sueño y autorregulación. Bueno, hay varias cosas. Hay momentos del día que sí o sí tienen que ser libres de tecnología. Yo lo que digo, me gusta hablarlo así, que el momento libre de tecnología es para todos. Lo tiene que cumplir toda la familia. Si mamá y papá están recibiendo notificaciones mientras que yo estoy dejando el celular, no sirve. Una de ellas son los almuerzos y las cenas familiares, sobre todo las cenas, porque los almuerzos en general no están todos. Pero lo posible, las comidas principales tienen que estar libres de tecnología. Sobre todo porque si un niño está mirando, cualquiera de nosotros estamos mirando la televisión, disminuimos el registro de saciedad por unas hormonitas que están ahí molestando y nos disminuye el registro de saciedad y comemos más, además de la exposición a las publicidades. Eso por un lado, para todos, dejémoslo. Y antes del sueño también, porque sobre todo 1 o 2 horas antes del sueño. Hablamos de la sobreestimulación. Antes nos daban un peluche para ir a dormir, nos apagaban la luz y nos ponían por ahí una cosita con lucecita. Ahora le damos algo que lo excita, nada que ver. Una vez me dijeron, ¿puede ser un objeto transicional? No, los objetos transicionales son blanditos, son algo que me hace acordar a mi mamá o que tiene olor o que al tacto es blandito, esto nada que ver. Y por otro lado, excitan. El sueño habíamos dicho que tiene funciones imprescindibles para el crecimiento y para el desarrollo de un niño. Entonces, los momentos para respetar sí o sí son esos y se llaman momentos de calidad. Todo lo que es interacciones de calidad tiene que ver con que sea libre de dispositivos. Autorregular el uso de pantallas es muy difícil por todo esto que hacen los desarrolladores que contó Lucía, que es que sea tan atrapante, ¿no? No sé si les pasa que por ahí están viendo alguna plataforma, la más conocida, que empieza con N, y a veces estamos mirando, primero que te ofrece todo lo que te gusta, y segundo, te pregunta si lo estás mirando. O sea, que le parece que... Y uno dice, no, sí, lo estoy mirando, vi 15 y quiero ver 25 más, ¿no? Porque ya hasta la propia televisión le parece loco y te dice, ¿seguís mirando? Sí, sigo mirando, puedo aguantar 20 más. Bueno, una cosa que es importante es que antes para ver un programa teníamos que esperar una semana. Yo tengo 58, esperaba una semana. Ahora probablemente tenga que esperar que diga episodio siguiente. Me fui. Autorregulación. Autorregulación. ¿Es fácil autorregularse cuando no hay un stop de inicio? Cuando los padres no podemos marcar cuál es el límite, cuál es el borde en lo mínimo, ahora sí, ahora no. La autorregulación se logra aprendiéndola, corregulando con alguien. Si yo corregulo o mi compañía, para no hablar de corregulación, mi compañía es un celular, nunca voy a lograr la autorregulación. La autorregulación se va enseñando. La calma se enseña con calma,
la tolerancia se enseña tolerando y acompañando. Yo creo que la autorregulación se construye, igual que los límites. Por eso no soy, si bien soy la presidenta de la Subcomisión de Tecnología de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es larguísimo, no pienso que las recomendaciones que hacemos sean efectivas. Porque todo lo que es general no sirve. Porque si a mí hay una mamá que viene y me dice, mira, yo trabajo 12 horas por día y tengo que usar la computadora y además cuando vengo tengo que no sé qué hacer, bueno, hay que diseñar un plan específico para esa familia. No va a servir la recomendación 0 pantallas porque es imposible en España y en Bulgaria, qué sé yo, en cualquier lugar. Algunos consejos que le podemos dar a las familias para reducir el impacto. Si querés, como hacer un ping-pong de algunos consejos, uno y uno, ¿querés? Dale, sí, hagamos un ping-pong porque si no empiezo a hablar de la Biblia. A ver, ¿querés que digo yo uno? Dale, vos. A mí me parece que está bueno que las familias encontremos un momento offline donde podamos conectar y darle un buen ejemplo, ¿no? Porque algo que a mí me viene también surgiendo mucho en los talleres, ¿no? Esto de mi papá me dice que el celular hace mal y está todo el día con el celular. No me habla, pues está todo el día con el celular. Los primeros que rompen las reglas sobre no comer en la mesa son mis papás por las excusas del trabajo. Hoy me dijo un chico en este mismo taller, me dice que está trabajando, pero cuando yo pispeo está en Instagram, ¿no? O sea, tampoco es que somos todos cirujanos de corazón abierto. Entonces creo que primero hay que predicar con el ejemplo, y si yo quiero que mi hija en la calle diga por favor y gracias, la mejor manera de que aprenda eso es que me vea a mí decir por favor y gracias. Entonces, encontrar algunos momentos, no vamos a ponernos la vara extrema, pero sí, bueno, salen del colegio, no los vi por 8 horas, ese primer momento, intentar tener las manos libres y que vean media hora de conexión real, ¿no? Eso creo que empezar por el ejemplo y encontrar momentitos en el día, y sumo simplemente algo que es, creo que es muy efectivo, mostrarnos falibles. Che, me cuesta un montón esto, voy a tener esta estrategia, ¿no? Entonces voy a dejar el celular en un cajón porque si no, no lo puedo controlar, porque no es que soy perfecta, y le muestro algo que hago. ¿Qué consejo sumarías? Me sacó la más linda. Justamente lo que dice Lucía lo voy a profundizar dentro de la neurobiología y el desarrollo. Los chicos aprenden con el ejemplo, todos aprendemos con el ejemplo y aprendemos de lo que vemos hacer a otro. Muchas veces uno no sabe, yo en mi caso no sé cocinar nada, pero hay algunas cosas que sé cocinar por haber visto a otro hacerlo, aunque me parecía que no lo miraba. Entonces lo más importante es que ellos aprenden de lo que nosotros hacemos. Eso se llaman las neuronas en espejo. Y es muy importante porque imitan nuestras propias acciones. Si nosotros agarramos un libro, probablemente nos imiten con eso. Y entonces, aprovechando el ejemplo de Lucía, que fue hermoso, es pensar que nos vean hacer cosas, otras cosas, que la oferta sea diversa. Hay un montón de cosas para hacer sin tecnología, una de ellas es leer. Y esto le voy a contar algo cortito. Mi hija, que ahora es grande, un día me dijo, ma, ¿cuándo te vas a recibir de pediatra? Porque dijo, esta piba, esta sigue, viste, media burra. Y en realidad me veía siempre leyendo. En general el médico no para de leer porque siempre hay algo que es más interesante o que no sabes o lo que fuese, pues es difícil. Y ahí dije, bueno, por lo menos le demuestro que leer es una herramienta. Bueno, un día le dije, ya me recibí, lo que pasa es que sigo. Y ahí me miró como diciendo, bueno, es media lenta. Pero bueno, es eso, ¿no? Ofrezcámosle otras cosas como disfrutar actividades culturales, recreativas, deportivas, cosas en familia, juegos de mesa, volver al juego de mesa, la cartita. Ahora hay una que se llama Uno, que está piola, que se prenden todo. Es re viejo el Uno. Hay un montón de, bueno, qué sé yo, para mí es una de ahora. Mi hija tiene 26, tienen razón. Pero bueno, hay muchas cosas para hacer. Iría por hacer contratos sobre uso de tecnología. Contratos o acuerdos, pero que haya reglas por escrito, ¿no? Siempre que que permitimos un uso digital tiene que haber una regla. ¿La regla la van a transgredir, especialmente cuando inician la pubertad? Sí, pero para transgredir tiene que haber un límite que se den cuenta que estén transgrediendo y que digan, lo pasé, pero sabía que había un límite. Cuando no hay límite, hay angustia, ¿no? Yo otra vez escuché un ejemplo que me pareció espectacular. Imagínense que ustedes se van de vacaciones a un país donde hablan otro idioma y alquilan un auto, se suben a la autopista, no entienden nada y no hay un solo cartel en la autopista. ¿Cómo se sentirían? Desorientados. Yo lloro. Bueno, eso es un niño sin límite, ¿no? El límite
te dice hasta acá podés llegar. Que haya siempre un límite. Uno puede decir mi límite va a ser muy chiquitito, mi límite va a ser muy extenso, no importa. El que podamos sostener, pero que entiendan siempre en cada paso que hay un límite y capaz después lo quieran transgredir, seguro, y está bien, es esperable, pero para que puedan transgredirlo tiene que existir. Limitar es contener, así que está bien, está bárbaro lo que dice. Y muchas veces estos chicos que no están contenidos, lo que más tienen es desbordes emocionales, porque no hay borde, no hay límite. Entonces es muy importante. Me estoy prendiendo en el ping-pong de ella porque me parece que tira todas buenas. En ese contrato está bueno esto de la habitación, ¿no? Realmente muchos chicos se llevan el celular a la habitación, tienen su rutina de sueño. Lo cargan ahí, eso hay que evitarlo, ¿eh? Cargar en lugares comunes, tenerlo en lugares comunes, esas son estrategias. Comer libre de tecnología, si tienen redes, configurar los perfiles, acompañarlos en la configuración, con quién jugás, cómo jugás, a preguntas más abiertas, ¿qué pasó hoy? ¿Estabas enojado? ¿Por qué estás tanto mirando los partidos de China? Ahí hay algo raro, ¿no? En esto de los límites o de las reglas también incluyen las billeteras virtuales, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales causantes del uso masivo de apuestas online es que los chicos se están encontrando desde los 12 años con una billetera virtual, con usos muy ilimitados, ¿no? Entonces también que pueda haber conversación en casa, reglas, bueno, vas a poder pagar con QR, pero todos los días tengo que revisar o vamos a charlar porque el dinero virtual es muy abstracto también para un niño. A mí me pasa que por ahí voy a comprar algo y con QR no me cae tanto la ficha de cuánto gasté y cuando de pronto pago en efectivo digo, bueno. Entonces, hablar, ¿no? También límites en la billetera virtual. Importante. Y bueno, y el tema de criar sin algoritmos. Empezar a criar más basado en cómo me criaron o cómo todo lo que tiene que ver con la cultura, porque por ejemplo antes, que me molestaba, no voy a decir que no, me decían, doctora, no sé si le voy a poner la vacuna tal porque busqué en Google, qué sé yo. Y ahora directamente te dicen en la comunidad de no sé qué, dicen que la vacuna tal produce tal cosa y ya es molesto. O busqué en inteligencia artificial, en ChatGPT, qué hacer con mi hijo cuando tiene fiebre o lo que fuese. Entonces, ¿dónde está el tema de preguntar, tiene fiebre, qué puedo hacer? Preguntarle a mi mamá, o en un grupo aunque sea de amigos, del colegio, de lo que fuese. Es como que estamos muy despersonalizados, ¿no? Y por eso tanto desborde con los chicos, porque ya no es un uno, ese hijo único y singular, sino que es todos hacemos lo mismo, ¿no? Me parece a mí, qué sé yo, hasta la medicina tiene algo artesanal, porque si hiciéramos todo con lo mismo, creo que todos seríamos buenos médicos y en general no pasa. Sumo la última y también pensando un poco en lo que está pasando en la adolescencia, no tanto solo con las apuestas, también lo que está pasando con la idea que se empieza a armar de influencers que venden la idea de ser millonarios, a veces asociados a las apuestas, pero a veces asociados a cursos, ¿no? Hay algo de una crisis de satisfacción que están teniendo, creo, los chicos desde muy chiquitos y que podemos empezar cambiando ciertas actitudes, esto que vos decías de evitar el uso de la tecnología como una anestesia, ¿no? Que no se frustre, le doy la pantalla, que no sienta el pinchazo de la vacuna, le doy la pantalla, que no se aburra en el colectivo, le doy la pantalla. Y estamos inhibiendo un montón de experiencias que seguramente son displacenteras o frustrantes, pero que son necesarias para registrar. Y sí, cuando me dan una vacuna no está bueno, un poquito me duele, pero después tomo un helado y después la próxima vez ya entendí, lloraré un poco, pero si siempre hay una anestesia, no van generando como una estructura que esté permeable a la frustración y eso se va cada vez potenciando más. Y cuando después un pibe está viendo un partido de fútbol y se aburre porque ya no le genera ese nivel de satisfacción, ahí aparece la gran seducción de las apuestas, ¿no? Bueno, estamos viendo algo que se llama la epidemia de la soledad. Los chicos están solos, aburridos y abúlicos. ¿Qué es la última? ¿Cuál fue? Abúlicos, aburridos, no tienen ganas de hacer nada. Es como si fuera un estado de anedonia permanente. No tengo motivación. Lo que uno, no sé, acá las que me dicen que sí, o son psicólogas o docentes o lo que fuesen, claro, pero vos viste lo que ves, ¿qué querés hacer? No sé, ¿querés dibujar? No. ¿Vamos a la plaza? No. Entonces, esa falta de motivación para vivir, la sufren muy tempranamente. Por todo lo que sufren en las redes. Hoy podemos hablar de un montón de cosas positivas que hacen, sí.
Nosotros teníamos que ir a una biblioteca, buscar el libro lleno de ácaros, abrirlo, leer, qué sé yo. Bueno, escribirlo, copiarlo, hacer el machete. Memorizarlo, hacer el machete en vez de buscar en ChatGPT la pregunta. Era todo distinto, pero con procesos que activaban. Todo esto acá ya inactiva, y algo que dijo Lucía es esto de que la estructura como está débil. Está débil porque ya el apego de entrada con el cuidador fue deficiente. Entonces, en las redes sufren la comparación excesiva, sufren todo lo que tiene que ver con los comportamientos problemáticos, sufren con que por ahí están apostando y pierden plata, sufren un montón de cosas y por ahí postean algo y vienen un montón de notificaciones malas o de no me gusta, o hay foros donde no los incluyen, o hay grupos de WhatsApp donde él no está y hablan de él. Pasan un montón de cosas que, más allá de todo lo que no les sucede en casa, donde están, en el entorno que habitan, circula la violencia. Y eso produce todo esto y desencadena en la última etapa lo que es la parte de el niño con síntomas de depresión, con síntomas de aislamiento social y con ideaciones suicidas, y con la triste realidad de que estamos viviendo en la Argentina, que un gran porcentaje de los suicidios en chicos entre 10 y 19 años se dan por situaciones que vivieron en las redes. Y en general, cuando le pregunto a un adolescente en la consulta si qué le parece lo de haber tenido un celular temprano o de haber accedido a las redes sociales en forma temprana, me dicen que hubieran preferido que no. Y lo dicen ellos mismos. Cierro para, si quieren preguntas, esto que vos decías, me parece que hablamos mucho de lo que los cuidados o las decisiones online, y un poco lo que vos decías también es pensar estratégicamente los espacios offline, ¿no? Cada vez también hay más evidencia que no solo cuanto más tarde, sino que cuanto más intereses offline tengan, menos capturados quedan con las pantallas, ¿no? Vos me haces acordar a muchos orientadores vocacionales que dicen, es la primera vez que tengo chicos de 18 años que antes tengo demasiadas cosas que me gustan, no sé qué estudiar, hoy no tengo nada que me gusta. Entonces, para que ellos lleguen más robustos a estas plataformas que capturan la atención, tienen que tener hobbies, tienen que tener intereses, tienen que tener espacios offline que los motiven, que ellos sean algo más que eso que el algoritmo les propone. Entonces, es un poco prepararlos y reducir y tomar decisiones online, y también estratégicamente pensarlo offline para que tengan un mundo interior más florido, ¿no? Y ahora, si les parece, antes de cerrar, hacemos algunas preguntas, si tienen algo que no hayamos hablado o alguna cosa que quieran indagar o preguntar. ¿Allá? Ahí al fondo, mira. Y, digamos, todo lo que venían hablando acerca de los niños, los adolescentes y demás, y todas las situaciones desfavorables, ¿no?, para el crecimiento y el desarrollo que pueda haber. Desde su postura, ¿cuál cree que es el llamado o la recomendación que nos pueden hacer a los adultos que estamos en un club, una iglesia, bueno, dieron varios ejemplos, una escuela, que no somos padres, ¿no? Yo en mi caso no tengo hijos, pero ¿cuál es qué puedo hacer de mi lugar de, bueno, tengo un pibe a cargo, qué puedo hacer con él? Porque a veces siento que puede ser difícil eso de decir, bueno, yo no soy el padre del chico, no estoy todo el día con él, pero desde mi lugar, desde el ratito que tengo con el chico, ¿qué puedo aportarle? Bueno, ahí me siento representada porque a mí me pasa mucho en las escuelas que tengo un ratito con chicos de escuelas o de fundaciones o de organizaciones, y creo que así como sobreestimamos sus habilidades digitales, a veces sobreestimamos su mirada crítica, que hay que fomentar. Digo, les gusta mucho hablar de cómo están diseñadas las plataformas y cómo buscan captar nuestra atención, les divierte y les genera también como un sabor amargo, pero que les convoca a hablar de influencers y de cómo el influencer nos vende naturalidad y en realidad hay una puesta en escena, de cómo hay publicidad oculta, hablar y después generar proyectos colectivos. El mundo individualista en el que estamos sumergidos, totalmente atrapados por lógicas de consumo desechable,
son dosis de dopamina constantes, pero que a fin de cuentas es muy angustiante. Entonces todo lo que sea un proyecto colectivo, el que sea, chiquito, que yo me sienta parte de algo, eso es la esencia de la humanidad. Y la vida solitaria, así como la crianza solitaria es muy angustiante, la adolescencia solitaria es muy angustiante. Entonces cualquier proyecto que los convoque, va a ser una gran ayuda. También puede ser un proyecto hecho en las redes, pero que tenga algún fin, que no sea el uso inapropiado, sino que sea para una campaña de algo. Ellos pueden Activismo. generar, claro, eso es el activismo, pero bueno, van surgiendo, cuando ella dice otras cosas que están buenas, se me ocurre que pueden usarlas activamente y para que sea usado en su favor, ¿no? Porque buscar información está buenísimo, aprender está buenísimo. Otra de las cosas que escuchamos mucho de los adolescentes es, ¿para qué voy a ir a la facultad si yo puedo aprender todo en las redes? ¿No lo escucharon eso? No quieren ni siquiera ir a la facultad porque aprenden todo. No, si yo sé todo. ¿Qué querés que aprenda? No solo eso, sino que hay influencers, estos que venden cursos, que venden los criptobro, digamos, que directamente dicen, ¿para qué vas a estudiar? ¿Cómo vas a ser como tu viejo o tu vieja que estudiaron y no llegan a fin de mes? Y yo tengo 21 años y alquilo un departamento en Puerto Madero. Esa es la discusión que hay que dar. Pues ese departamento es probable que sea un alquiler temporario, que no sea propio, que no es verdad que se lo compró, que podría alquilar un auto de alta gama por 2 días y se saca 80 fotos y las va compartiendo. En eso hay que discutir un montón, no desde el dedo señalador, sino de, bueno, a ver, conversemos, ¿qué pasa acá? Bueno, y una de las cosas que salió en el estudio de Kids Online, donde estuve con Lucía como experto, es que una de las cosas que más buscan es cómo adelgazar y otra, cómo ganar dinero. Fácil, Los chicos me encanta que me asientan porque es así, nosotros lo sabemos en base a ustedes, Así que, bueno, está bueno, yo también buscaría cómo ganar plata fácil, pero en realidad no nos lleva a nada esa forma de buscarlo. Fue una encuesta, opcional, voluntaria, anónima, como para compartir en conjunto. Bien, buenísimo. ¿Te preocupa el uso que tu hijo, hija o estudiante le da a las plataformas digitales? Sí, el 81.5%. No soy buena en matemáticas, así que no voy a hacer la cuenta, pero si le sumamos el 13.8% a alguien en la sala, es un montón, ¿no? Entre que sí y un poco, somos casi todos. Perdonen el 4.6 que no le dimos ninguna estrategia. Ahí seguimos con eso, es mucho. ¿Qué efectos observás en su hiperconexión? A ver, primero, 24% problemas de sueño, bueno, esto que hablamos, ¿no? Bueno, no haría segundo. Primero, 31% falta de concentración, aislamiento, 18, 15 ansiedad y 12 dificultad para sostener actividades poco estimulantes, ¿no? Todo lo que hablamos, o sea que más o menos hablamos de las preocupaciones. Esto de la concentración, me parece que está bueno incluso trabajarlo sobre todo con nivel secundario, últimos grados de primaria, porque yo les empecé a decir, bueno, viste cómo vos vas al gimnasio y trabajás los músculos. Cuando vos estás en internet, y sobre todo viendo estos videos, ¿no? El brain rot, estos videos cortitos, chatarra, podríamos decir, que digo, ¿cómo llegué me pasa a mí, ¿no? ¿Por qué llegué a ver este video que no me aporta nada, pero al mismo tiempo no puedo parar de verlo? Después tomar ciertas medidas compensatorias, ¿no? Decir, bueno, a ver, ya mi cerebro lo quemé con esto que tiene que trabajar para procesarlo, leo algo, veo una película y me tomo el desafío de decir, no voy a mirar el celular. La otra vez me compré una sopa de letra, ¿no? Y dice, bueno, en el subte, porque no quería estar todo en el celular, voy a hacer la sopa de letra, y cada 2 minutos decía, ay, tengo que mandar este mensaje. No, voy a terminar esta sopa de letra. Pero a los chicos les convoca, sobre todo cuando les contamos que los más grandes, adolescentes, están re preocupados por su concentración. Digo, ¿cómo voy a hacer en la facultad? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? ¿Estableciste reglas en casa sobre uso de pantallas? Bueno, un montón que sí, casi el 70 y un 30 que no. Bueno, ojalá que este 30, si está en casa con niños o niñas, pueda empezar a pensar algunas reglas. ¿Hay otra más? Interesante lo que hicieron. ¿Limitás el tiempo de pantallas en casa? 70% dijo que sí y 29% más o menos que no. Bueno, súper bien. O sea que estamos en un grupo que está haciendo las cosas muy bien. Está muy bueno.
Y sumo a eso solamente que junto con el límite de tiempo siempre también está bueno que proponemos, ¿no? Porque hay también chicos que a mí me dicen mucho, cuando mis papás me dicen que deje de usar TikTok, 9 años, estoy diciendo, no sé qué hacer, ¿no? Entonces también por ahí hay un momento de que darles un empujoncito tipo en la bici y después ya van solos con el juego, ¿no? A veces, bueno, jugamos un juego de mesa, armamos un juego y después ya ellos enganchan porque su pulsión es el juego, pero por ahí hay que estar un poquito disponibles. ¿A qué edad crees que los chicos y chicas deben tener su primer celular? Bueno, la mayoría dijo otras edades, ¿no? Más grandes, me imagino, 70.8, el 15.4 a los 10, el 13.8 a los 9. Bueno, ya hablamos, ¿no? De que debería ser mucho más cerca, al menos acá en Provincia de Buenos Aires sabemos que la primaria termina a los 11, así que me imagino que ahí deberíamos ya empezar a pensar en un primer celular, como al menos para un celular limitado, pero para el transporte, para la independencia. ¿Crees que tu hijo o hija o estudiante recurriría a vos? Esta pregunta es muy buena. Ante un problema en Internet, 75.4 dijo que sí y 24.6 dijo que no. Después vamos a hacerle esta pregunta a sus hijos, hijas o estudiantes. Recurren, está buenísimo. Para mí uno de los grandes baluartes de los últimos tiempos es la escuela. O sea, en la escuela, sobre todo desde el tema apuestas a esta parte, me parece que se configura como un espacio, creo que por las reglas, por las rutinas, por el espacio de escucha, como un lugar, un gran refugio de los chicos, mucho más que las casas, ¿no? Entonces me parece que aquí el desafío quizás es más en casa, porque los chicos dicen que no nos contarían a las familias ningún problema en Internet, eso lo dicen todos los días, más que nada por miedo a las represalias. Si yo le digo que hablé con un extraño, no me va a dejar más usar Roblox. Si yo le digo que vi pornografía, no me va a dejar más usar YouTube, ¿no? Entonces hay que de alguna manera darles señales o no permitirles esos usos que pueden traer consecuencias o darles señales de que vamos a ayudarlos. No juzgar. Que lo que le está pasando a uno le pasa a todos. Tal cual. ¿Cierto? Entonces, poder generar estos espacios en donde las chicas y los chicos pueden contar de manera anónima qué les está pasando con cierta temática, ayuda también. A lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero ubicamos el problema y ellos no se sienten solo con esto, ¿no? Entonces la escuela de hoy, yo soy docente, es decir, estamos trabajando con esto fuertemente, porque tratamos de alojar esto, ¿no? Y no esquivarlo, es decir, enfrentarlo. No de manera individual también, ¿no? Siempre con otros. En grupo, claro. Eso. El otro día escuchaba algo que respecto a la escuela que me pareció, me encantó y después la escuché mucho, no sé si alguno estuvo la otra vez, el año pasado dimos una charla con Mariana Ferrarelli, que vive acá muy cerca, y ella venía hablando mucho últimamente del lugar, de cómo la escuela puede trabajar y alojar la incomodidad, ¿no? Me parece que es un re lindo concepto, porque están muy poco incómodos los chicos en la actualidad, y la escuela es un lugar que abraza la incomodidad, ¿no? Bueno, esto cuesta, esto tarda, esto hay que vivir un proceso, esto podemos problematizarlo y creo que hoy la escuela es uno de los grandes lugares donde pueden atravesar esas situaciones. ¿Qué te gustaría mejorar respecto del uso de pantallas en chicos y chicas? Que se trate el tema en las escuelas. Acá no hay porcentajes. Era libre. Ah, era libre, perfecto. Acá, que se trate el tema en las escuelas, calidad de contenidos, que se modere el tiempo de uso y para qué, control parental en el uso. Buenísimo. ¿Hay otras? No, ahí está. Bueno, ¿esta es la última? Bien, buenísimo. Excelente, ¿eh? Muy bueno, está buenísimo tener datos.